La clase anterior ya habíamos visto las generalidades de los hidratos de carbono, sacáridos, glúcidos o azúcares, como lo quieran nombrar. Vamos entonces hoy a terminar el tema viendo los oligosacáridos y los polisacáridos. Acuérdense que, de acuerdo a la clasificación que vimos la clase anterior, los oligosacáridos eran aquellos azúcares que estaban formadas entre 2 a 10 unidades de monosacáridos. Ok, gracias Victoria por la aclaración. Bien, entonces, recordamos de 2, perdón, a 10 monómeros, o sea, unidades individuales, que es lo que denominábamos monosacáridos la clase anterior. Y estas unidades, cada una monómeros, acuérdense que mono obviamente es uno y meros siempre es partes. Entonces, estos sacáridos se van a unir entre sí a partir de lo que se denomina enlaces glicosídicos, es decir, enlaces entre cada uno de los azúcares. Estos enlaces glicosídicos van a formarse de diferentes maneras, que es lo que vamos a ver en un ratito, pero siempre teniendo en claro que el hemiacetal o hemicetal, de acuerdo a si es una aldosa o si es una cetosa, van a generar el enlace glicosídico para completar y llegar a lo que es el acetal o el cetal. Por eso es hemi cuando hablamos de una unidad. Ya cuando tenemos enlaces glicosídicos en juego, ya hablamos de el acetal en forma completa o del cetal en forma completa. Este enlace glicosídico se va a dar entre un grupo hidróxido alcohólico de la molécula con un hidróxido hemiacetálico del carbono anomérico, o se puede dar también entre hidróxidos hemiacetálicos de los carbonos anoméricos. El enlace glicosídico va a ser alfa o beta de acuerdo a el ciclo, ¿sí? Porque vamos a trabajar con lo que son las configuraciones de Howard. Entonces, esos enlaces glicosídicos van a estar determinados por si es alfa o beta y obviamente después va a depender de cuáles son los carbonos que están puestos en juego en la formación de ese enlace glicosídico. Hablamos de glico porque hablamos de azúcares en general. Por ahí ustedes van a encontrar también que les dice glucosídicos, pero si es gluco, hablamos exclusivamente de la glucosa. Cuando hablamos, además de la glucosa, de otros azúcares, entonces ahí, para generalizar, hablamos de glico. Bien, como les decía, puede unirse el hidróxido hemiacetálico del carbono anomérico con un hidróxido alcohólico, ya sea de carbono 2, carbono 3, carbono 4 o carbono 6. En ese caso de que el enlace glicosídico se dé a través de el hidróxido hemiacetálico del carbono anomérico con otro hidróxido alcohólico de la molécula, vamos a tener sacáridos reductores, ¿sí? En este caso hablamos de disacáridos porque hablamos de la unión de dos unidades. Acuérdense que la reducción era la capacidad o la reacción que vimos la clase anterior, la capacidad que tienen los aldehídos de reducir a metales. Entonces, siempre que si yo tengo dos glúcidos, uno de ellos tenga el hidróxido hemiacetálico del carbono anomérico libre, van a generar reacciones de reducción. Van a poder reducir a esos iones metálicos. O, como les decía hace un rato, puede ser que el hidróxido hemiacetálico de un carbono anomérico se una con el hidróxido hemiacetálico de otro carbono anomérico. De esa manera, yo no tengo
al grupo carbonilo potencial libre y por lo tanto son disacáridos no reductores, es decir, que no van a poder reducir a los iones metálicos. Y obviamente tampoco van a poder presentar la otra propiedad física que era la muta-rotación. Siempre que sea reductor va a tener muta-rotación, siempre que no sea reductor tampoco va a generar muta-rotación la molécula. ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas que comparten los disacáridos que nosotros vamos a ver? Obviamente existen muchos, nosotros nos vamos a centrar en 4 que son los comunes y los que por lo general están formando las estructuras que van a continuar estudiando en asignaturas superiores. Tienen sabor dulce, al igual que los monosacáridos. También pueden cristalizar, al igual que la mayoría de los monosacáridos. Y obviamente van a ser solubles en agua por ser moléculas muy chiquititas. En el caso de que se hidrolicen, ¿sí? Esa hidrólisis o esa reacción de hidrólisis va a generar siempre disacáridos a partir de los polisacáridos naturales, con excepción de la lactosa, que es el único disacárido que se encuentra libre, formando parte, como les dice ahí, de la leche, y obviamente la sacarosa es otro disacárido que podemos encontrar en forma libre. Acá simplemente volvemos a representar lo que hablamos de poder reductor, ¿sí? Acuérdense que si yo tengo en este caso un disacárido reductor, como va a ser la maltosa, la lactosa o la celobiosa, van a poder reducir a este cobre 2 de color azul, lo van a reducir a cobre 1 que tiene el color rojo ladrillo característico. En cambio, aquellos disacáridos que no sean reductores simplemente no van a poder reducir a ese cobre 2 y por lo tanto la solución no va a cambiar de color. Que el único disacárido no reductor que vamos a ver es precisamente la sacarosa. Obviamente, si esta sacarosa yo la hidrolizo, separo los monómeros que están formando parte de la estructura, ahí sí recupera el poder reductor, ya que vamos a trabajar con monosacáridos. Dentro de los disacáridos reductores vamos a ver 3. Uno de ellos es la maltosa. Esta maltosa se encuentra formada por glucosas, es decir, los 2 monosacáridos que están formando parte de la estructura son glucosas, y esas glucosas se van a unir mediante el carbono anomérico, o sea, el hidróxido del carbono anomérico en posición alfa, y el hidróxido alcohólico del carbono 4 de otra osa. El nombre sistemático, es decir, el nombre IUPAC que se le da a la maltosa sería el nombre común. El nombre IUPAC es alfa-D glucopiranosil 1,4-D glucopiranosa. De esa manera indicamos en qué posición se encuentra el hidróxido del carbono anomérico, cuál es el isómero o el estereoisómero que está presente en la molécula, y lo que pueden encontrar de diferente es la terminación piranosil. Acuérdense que esta terminación hace referencia si el anillo es de 6 o de 5. Ustedes también lo pueden encontrar en la bibliografía como alfa-D glucosa 1,4-D glucosa, directamente sin estar haciendo referencia a el nombre del anillo. Esto quiere decir que la primera glucosa, ¿sí?, tiene a su hidróxido hemiacetálico del carbono anomérico en posición alfa, y el 1,4 hace referencia a que precisamente de la primera glucosa es el carbono anomérico, por eso es 1, y de la segunda glucosa es el carbono 4, el que está presente en la unión. Esta maltosa por lo general se encuentra en la malta, ¿sí?, que es la cebada germinada, y es lo que se obtiene por hidrólisis del almidón y glucógeno, es decir, por los 2 polisacáridos que hoy vamos a ver, tienen función más que nada energética tanto en vegetales como animales.
De hecho, cuando nosotros ingerimos almidón de la dieta, nuestra digestión lo reduce a el disacárido. Y ese disacárido recién en la pared intestinal tiene las enzimas suficientes como para poder obtener o hidrolizar ese disacárido a las 2 glucosas que luego van a ser absorbidas. Fíjense, acá tienen la estructura de la maltosa, tanto en detalle, por decirlo de alguna manera, como en la forma simplificada, que es por lo general como lo vamos a ver. Fíjense que acá yo tengo la glucosa, carbono 1, cuyo hidróxido hemiacetálico está hacia abajo, la segunda glucosa, en la cual también el hidróxido alcohólico, ¿sí?, del carbono 4 también se encuentra hacia abajo, y esta unión de hemiacetales va a generarse con pérdida de agua, que es lo que les muestra acá como es el videíto que tienen donde se les representa los dos enlaces, ¿sí? Entonces, como el hidróxido del carbono 1 se encuentra hacia abajo, eso hay que marcarlo. Por eso yo tengo una rayita en el carbono hacia abajo. Como el hidróxido alcohólico del carbono 4 también se encuentra hacia abajo, de nuevo yo tengo que hacer la rayita indicando que eso está hacia abajo. Y como lo que se genera es la pérdida de agua, el puente entre ambos carbonos siempre va a estar dado por un oxígeno. De esa manera, nosotros vamos a ver que representar siempre las uniones alfa, ¿sí? Siempre hacia abajo y con el oxígeno interconectando, ambas estructuras. ¿Cuál es el carbono hemiacetálico que queda libre y que por ende hace que la estructura sea reductora? La de la segunda osa. Fíjense que acá yo tengo el carbono 1, el anomérico, con el hidróxido hemiacetálico libre, es decir, que no está participando en la unión. Este hidróxido hemiacetálico es el que va a generar las reacciones de reducción. Otra de las cosas que también yo tengo que tener en cuenta al momento de ver la estructura y poder reconocerla es que maltosa no hay una sola, ¿sí? Como este hidróxido queda libre, este hidróxido puede estar hacia abajo, lo cual hace que la maltosa sea alfa, o este hidróxido puede encontrarse hacia arriba, lo que hace que hablemos de beta maltosa. Siempre tienen que tener en claro que el carbono anomérico de la primera les va a decir si la unión es alfa o beta, y el carbono anomérico de la segunda es lo que les va a estar indicando si el azúcar, si el disacárido es alfa o beta. En este caso nosotros tenemos representado la alfa maltosa. Pero si, insisto, si esto estuviese hacia arriba, estaríamos ante la presencia de la beta maltosa. En el caso de la celobiosa, también está formada por 2 glucosas, pero a diferencia de la maltosa, en la celobiosa, la unión entre esas 2 glucosas se da en posición beta. Participan los mismos carbonos, es decir, el carbono anomérico de la primera osa y el carbono 4 de la segunda, pero al cambiar la posición del hidróxido hemiacetálico que va a generar la unión, cambia entonces el azúcar. Siempre en glúcidos, una unión alfa o beta hace que la estructura sea totalmente diferente. Por eso le deben prestar atención. La celobiosa como tal no existe en la naturaleza, sino que es lo que se obtiene a partir de la hidrólisis de la celulosa. Es decir, la celobiosa es
el principio de lo que por uniones sucesivas va a generar entonces la celulosa, que es el polisacárido estructural que vamos a ver en un rato. Y como ya lo sabrán, obviamente la celulosa es polisacárido, estructural en vegetales. De nuevo, acá tienen el nombre UPAC. El nombre común directamente sería celobiosa. Al igual que en la maltosa, esa celobiosa tiene el segundo carbono anomérico libre, con lo cual, de nuevo, no existe una sola celobiosa, sino que la celobiosa puede ser alfa o puede ser beta. En este caso, como el carbono anomérico libre tiene al hidróxido de miacetálico hacia arriba, esto es la beta celobiosa. Pero si este hidróxido estuviese hacia abajo, estaríamos ante la presencia de la alfa celobiosa. ¿Cómo se representa el enlace glicosídico? Cuando es beta, de esta manera. De nuevo, yo hago la rayita, hago el palito que indica que el hidróxido de miacetálico estaba hacia arriba. En el carbono 4, como ya lo vimos, el hidróxido alcohólico está hacia abajo. Por lo tanto, yo tengo mi rayita hacia abajo. Y lo que se hace es simplemente el cruce, siempre teniendo al oxígeno, vuelvo a repetir, como anclaje entre ambas unidades. Muchas veces, no en este caso, pero sí después en biológica, cuando ustedes tengan que escribir estas estructuras, básense, por favor, en lo que tienen en los libros, más de lo que encuentran en internet. Porque muchas veces, por ejemplo, esta unión, ¿sí?, de carbono a carbono está representada de esta manera, como si fuese curvitas. No. Lo mismo que la unión beta, alfa, que acuérdense era así, la representan directamente de carbono a carbono con el oxígeno en el medio. De nuevo, no, porque no es lineal. El hidróxido estaba o hacia arriba o hacia abajo. Y eso es lo que deben marcar al momento de escribir la estructura. Finalmente, de los disacáridos reductores, hablamos de la lactosa. La lactosa está formada por glucosa, pero en este caso también incorpora una galactosa. De hecho, es la galactosa la que se va a unir a través de su carbono anomérico en posición beta a el carbono 4 de una glucosa. Por eso ahora fíjense que es beta de galactosa 1,4 de glucosa. Obviamente, como ya lo dijimos, es el azúcar que se encuentra en la leche y es sintetizada por las glándulas mamarias de todos los animales al momento de la lactancia. Fíjense de nuevo, tengo unión beta, o sea, la galactosa, el hidróxido en el carbono 4 hacia arriba, me está demostrando que es galactosa. Esta galactosa tenía el hidróxido de miacetálico hacia arriba. En la glucosa, el hidróxido alcohólico del carbono 4 siempre está hacia abajo y por eso de nuevo tenemos el cruce. Otra vez, al tener el carbono anomérico de, en este caso, la glucosa, que es la segunda osa en la estructura libre, también voy a tener alfa y beta lactosa. En este caso es la beta lactosa, pero también si esto está hacia abajo, vamos a estar ante la presencia de la alfa lactosa. Todos los que sean azúcares reductores pueden ser alfa o beta. Y para eso siempre le tienen que prestar atención al carbono anomérico que tiene el hidróxido libre. La sacarosa es el único disacárido no reductor que vamos a ver y no es reductor porque precisamente los dos azúcares que están formando parte de la estructura se encuentran unidas a través de sus carbonos anoméricos. Es decir, de que la unión se da a través
de los hidróxidos hemiacetálicos. Por eso, en este caso, tanto la glucosa como la fructosa no van a tener un hidróxido hemiacetálico libre, lo que hace que el disacárido sea no reductor. Como ninguna de las osas tiene importancia o es más importante una sobre la otra, ustedes pueden encontrar a la sacarosa nombrada de dos formas, nombrando a la glucosa primero o nombrando a la fructosa primero. Por eso tienen acá las dos formas. Siempre la glucosa va a estar en posición alfa y la fructosa en posición beta. Como la glucosa es una aldosa, es el carbono 1 su carbono numérico. Pero en la fructosa es una cetosa y por ende es su carbono 2, el carbono numérico. De ahí que esta sacarosa sea la alfa de glucosa 1,2 beta fructosa o que sea la beta de fructosa 2,1 alfa de glucosa. Acá, como ya lo vimos en la clase anterior, la glucosa siempre en anillo de 6, por eso es pirano, pero la fructosa, al ser una cetosa, cierra en anillo de 5, de ahí que sea urano. Obviamente esta sacarosa es la que forma parte del azúcar común, ¿sí? Es el azúcar que todos utilizan en sus casas para endulzar aquello que coman o aquello que preparen. Este azúcar se obtiene a través de la caña y de la remolacha por procesos industriales y constituye, como les dice acá, la principal forma de transporte de los azúcares desde las hojas de las plantas hacia el resto de la planta donde se necesita precisamente glúcidos para generar algún tipo de actividad. Es el disacárido de reserva principal que tienen los vegetales y es uno de los componentes básicos para producir la miel, obviamente junto con la glucosa. Ustedes la van a encontrar la estructura de forma diversa, de nuevo en internet, no en los libros. Yo siempre les aconsejo que la estudien de esta manera, ¿sí? Vertical, a diferencia de todo el resto de los disacáridos que vimos reductores, que lo representábamos de forma lineal, porque esta es la manera que uno tiene para ver el alfa de la glucosa, el beta de la fructosa, y de esa manera no equivocarse al momento de hacer la unión. Lo que ustedes encuentran en internet y está escrito en forma horizontal es porque la fructosa se la da vuelta, ¿sí? Fíjense que acá la representación se los está mostrando, ¿sí? Y esta estructura dada vuelta les puede generar mucha confusión al momento de tener que escribir o reconocer la estructura. Por ende, lo mejor que pueden hacer con la sacarosa es estudiarla de esta manera, ¿sí? Siempre que la tengan vertical, fíjense la fructosa en forma de furano, la glucosa en forma de pirano. De esta manera no hay lugar a dudas. E insisto, yo la estructura la puedo nombrar de arriba hacia abajo, que sería la alfa de glucosa, 1, 2, beta de fructosa, o la puedo nombrar de abajo para arriba, indicando primero la unión beta del carbono 2 de la fructosa con el carbono alfa 1 de la glucosa. Obviamente, si es no reductor, no va a generar la reacción de Fehling. Disacáridos vamos a ver uno solito, que sería, digamos, el más importante o el que más les puede llegar a interesar, que es la rafinosa. La rafinosa es un trisacárido que está formado por galactosa, fructosa y glucosa. Como la fructosa y la glucosa acabamos de ver forma la sacarosa, en la bibliografía también lo pueden encontrar como un trisacárido formado por
galactosa cuando se une a sacarosa, ¿sí? La galactosa se va a unir a la glucosa a través de su carbono anomérico en posición alfa con el carbono 6 de la glucosa y la glucosa se va a unir a la fructosa de la misma manera que lo hace para formar sacarosa, el carbono 1 en posición alfa de la glucosa con el carbono anomérico 2 de la fructosa en posición beta. Esta rafinosa es la que se encuentra principalmente, como les dice acá, en las leguminosas, en todo lo que son las diversas leguminosas que existen en el mercado. Fíjense, acá tenemos a la galactosa mediante unión alfa 1,6 a la glucosa y la glucosa mediante unión alfa 1 beta 2 a la fructosa. Esta rafinosa no nos sirve, digamos, de alimento porque no tenemos enzimas para poder precisamente hidrolizar y separar a los monómeros que están formando parte de la estructura. Por lo tanto, cada vez que consumimos legumbres, ¿sí? La mayoría de las personas se quejan de los gases que se producen una vez que uno se come un plato de garbanzos o de porotos o lo que fuese. Precisamente por esto, porque como nuestro intestino no los puede hidrolizar, lo que hace es ser fermentadas por las bacterias intestinales que tenemos como flora normal. Y esa fermentación genera precisamente gases que son los que se acumulan dentro del intestino. Bien, cuando hablamos de polisacáridos, hablábamos de 10, más de 10 monosacáridos unidos entre sí. Por lo general, obviamente, los polisacáridos que nosotros vamos a ver tienen muchísimas más unidades que de solo 10. Dentro de los polisacáridos, nosotros vamos a ver que en su mayoría van a estar formados por glucosa, ¿sí? Pero hay polisacáridos naturales que se utilizan que además poseen manosa, fructosa o galactosa, que son los monosacáridos que vimos también en la primera clase. A estos polisacáridos los podemos dividir de dos formas o los podemos clasificar en realidad de dos formas. Podemos hablar de homopolisacáridos, acuérdense, homo igual, hetero diferente. Esos homopolisacáridos van a estar formados por el mismo azúcar, por la misma unidad de monosacárido, mientras que obviamente en los heteros yo voy a tener unidades, por lo menos uno de los monosacáridos que está formando parte de la estructura debe ser diferente. A su vez, esos polisacáridos, de acuerdo a la función, yo los puedo clasificar en polisacáridos de reserva energética y en polisacáridos estructurales. Acá tienen diferentes ejemplos. Nosotros nos vamos a centrar en los más abundantes, que son el almidón y el glucógeno como homopolisacáridos de reserva y en la celulosa y en la quitina como homopolisacáridos estructurales. Después vamos a ver dentro de los heteropolisacáridos los más representativos o con los cuales uno se maneja posteriormente, como son las pectinas, la hemicelulosa o los peptidoglucanos. El almidón es un polisacárido que está formado únicamente por glucosas. Es el polisacárido presente en vegetales y en la planta no tiene un lugar de almacenamiento, sino que por lo general los vegetales almacenan vesículas de almidón a lo largo de toda la planta, pero obviamente principalmente o la mayor concentración va a estar dado en aquellos lugares de la planta donde se necesiten donde se necesite mucha energía para generar la acción. Por ejemplo, en los tallos, en los brotes, etc.
El almidón no es una sola estructura, sino que es un polisacárido formado por dos estructuras diferentes, una denominada amilosa y la otra denominada amilopeptina. La amilosa es la parte menos abundante, alrededor de un 20% del almidón, mientras que la amilopeptina es la parte más abundante, constituye el 80% del almidón. La amilosa es una estructura lineal, está formada por glucosas unidas a través de enlaces alfa 1,4, mientras que en la amilopeptina vamos a ver lo que se considerarían ramificaciones, ya que las glucosas no solo están unidas por enlace alfa 1,4, sino que empiezan a aparecer los enlaces alfa 1,6. Al ser una estructura ramificada, es precisamente lo que la hace insoluble. Mientras que la amilosa, al ser lineal, es la fracción soluble del almidón. En el caso de la amilosa, como les dije, lineal, unidas a través de enlaces alfa 1,4, y al ser una estructura lineal, genera o tiene la posibilidad de tener una estructura espacial, y esa estructura espacial es en forma de hélice. Mientras que la amilopeptina, al ser ramificada, va a tener no solo enlaces alfa 1,4 entre las glucosas, sino que las ramificaciones en enlaces alfa 1,6. Estas ramificaciones se localizan cada 10 unidades de lo que se considera cadena principal, que sería la estructura lineal. Acá tienen esquemáticamente ambas. Fíjense que acá tienen la amilosa. Precisamente al ser estructura lineal, adopta forma espacial, y esta forma en el espacio tridimensional es en forma de hélice o en forma de resorte. Mientras que la amilopeptina, al ser lineal, al ser ramificada, ya no tiene esa posibilidad de generar una figura espacial, y pueden ver representado acá los enlaces que denominamos ramificaciones de glucosas en posiciones alfa 1,6. Dentro de lo que son las propiedades físicas y químicas, como ya se los dije, está en forma de gránulos en lo que sería el citoplasma celular, y dentro de la planta de la cual se obtiene, es insoluble en agua fría porque precisamente el 80% del almidón es amilopeptina, y dijimos que la amilopeptina es insoluble, mientras que si yo caliento se forma como una pasta o como un gel, que es característico, digamos, de ese almidón. A medida que yo lo hidrolizo, obtengo el resto de los polisacáridos, como son las dextrinas, o inclusive puedo llegar a obtener el disacárido maltosa y la hidrólisis final, que serían las unidades de glucosas separadas. El glucógeno tiene estructura similar al almidón, es decir, ahí también vamos a tener glucosas, uniones de glucosas nada más, a través de enlaces alfa 1,4 y a través de enlaces alfa 1,6. Pero la diferencia, y esto es pregunta al final, la diferencia fundamental del glucógeno con respecto al almidón en cuanto a estructura es que precisamente el glucógeno es mucho más ramificado. Es decir, que esas uniones alfa 1,6 se dan mucho más seguido en la cadena que en el caso del almidón. Fíjense que acá les dice, cada 8 monómeros, por lo general, tenemos la ramificación. Y eso hace a la función. El glucógeno, a diferencia del almidón, se encuentra en tejidos animales. El almidón es de origen vegetal. Y en animales nosotros no almacenamos glucógeno en todo el organismo, sino que lo almacenamos en dos lugares, uno en el hígado y el otro en los músculos. Esa concentración de almidón es muy chiquitita, o sea, esa reserva de almidón, a comparación de los lípidos, es muy chiquitita, Tiene una estructura mucho más. ramificada.
Okay. ¿Sí? Las uniones alfa 1,6 se dan mucho más seguido que lo que se da en el almidón. Y como les decía, como nosotros almacenamos glucógeno en hígado y en músculo, pero no más de 200 gramos en cada uno de los músculos, del hígado o del músculo, ese glucógeno tiene que ser mucho más ramificado para cuando se lo necesite generar muchas más unidades de glucosa. Es más ramificado para tener mayor cantidad de unidades de glucosa dentro de el músculo o el hígado para cuando se necesite en cuestiones energéticas, ¿sí? En detalle lo vamos a ver después en biológica, pero es mucho más ramificado porque precisamente la función de reserva energética que tienen los animales, nosotros utilizamos como principal combustible los glúcidos, mientras que las plantas, por lo general, se obtienen los hidratos de carbono, más allá de que se pueden utilizar para algunas tareas. Pero en animales, nuestro combustible principal son siempre los glúcidos. Por eso es que la mayor ramificación hace precisamente a la función determinante que tiene el glucógeno en el organismo animal. Acá les dice también que su peso es mucho más elevado porque como está formado por tantos grupos hidróxidos, y ya sabemos que eso hace que la estructura sea soluble en agua, nuestra reserva de azúcares siempre es a la par o se reserva junto con agua. Por eso, como ya después, insisto, lo vamos a ver en detalle en biológica, cuando uno empieza a hacer dieta y saca los hidratos de carbono de la ecuación, la primera semana adelgaza muchísimo más que lo que adelgaza en las semanas posteriores. Porque en realidad esa baja de lo que nosotros vemos en peso, en realidad es el agua que se pierde por la reserva de glucógeno que se está hidrolizando. No es que estamos perdiendo grasa, sino que estamos perdiendo agua. Acá tienen una imagen, ¿sí? Representativa, digamos, de cómo sería esas ramificaciones de glucógeno y esas uniones entre glucosa alfa 1,4. Y este glucógeno siempre está unido a proteínas, que lo vamos a ver después. Dentro de los homopolisacáridos estructurales, vamos a ver a la celulosa. La celulosa, obviamente, es la estructura base de los vegetales. En este caso tenemos uniones de glucosa, pero a través de enlaces beta. En la diferencia entre el almidón y la celulosa. En el almidón teníamos enlaces alfa entre glucosas, ya sea el 1,4 o el 1,6, pero son alfa, mientras que en la celulosa los enlaces entre la glucosa son beta. Esa diferencia hace que para nosotros la celulosa en términos energéticos no nos aporte nada, porque precisamente nuestras enzimas no tienen manera de hidrolizar uniones beta, sí alfa. Por eso cada vez que consumimos algún vegetal con alto grado de celulosa, con cáscara, pónganle, o un vegetal muy fibroso, la mayoría de ese vegetal directamente lo eliminamos a través de las heces. Lo que hace la celulosa en realidad en el organismo es aumentar el volumen de las heces. Nutricionalmente no nos aporta absolutamente nada, porque, insisto, esas uniones beta no las podemos hidrolizar y por ende no absorbemos la glucosa que podríamos llegar a necesitar de la celulosa. Dentro de lo que son las plantas, la celulosa lo que hace es formar fibras, ¿sí? Esas fibrillas se van interconectando entre sí, se van enlazando y es lo que hace que la planta tenga una estructura resistente a la mayoría de las templanzas, digamos, o de las molestias externas.
Obviamente esas microfibrillas que se entrelazan en la estructura para formar la parte de la planta, ya sea la hoja, el tallo, etcétera, también van a estar constituidas por otros restos de polisacáridos, como son la hemicelulosa, las pectinas y los mucílagos. Acá tienen la representación, ¿sí? Entre las uniones beta 1,4 de las glucosas que están formando parte de la celulosa y precisamente como esa unión es beta lineal, les permite entre cada una de las unidades tener interacciones puente de hidrógeno. Esto es lo que también obviamente hace que la celulosa sea resistente. Obviamente es insoluble en agua porque precisamente esa eh, íntima conexión de las microfibrillas no hace que dé paso o dé lugar a que las moléculas de agua interaccionen directamente con el polisacárido. Acá les dice precisamente lo que les estaba contando, que nosotros no somos capaces de hidrolizar esas uniones beta-glicosídicas, pero sí los rumiantes y otros herbívoros, las termitas o algunos microorganismos. En el caso de un homopolisacárido estructural, pero que ya no únicamente esté formado por glucosa, nombramos a la quitina. La quitina son unidades de N-acetil de glucosamina, o sea, es un derivado de monosacárido, donde en el carbono 2 se ha reemplazado al hidróxido por un grupo amino que tiene unido un grupo acetilo. Por eso N-acetilglucosamina. Estas uniones de N-acetilglucosamina son uniones al igual que la celulosa beta 1,4, pero al ser un derivado aminado de polisacáridos, lo que le da a la estructura es resistencia. Por eso es que esta quitina es estructural, es estructura indispensable de los artrópodos, de los exoesqueletos de los artrópodos. Cuando ustedes pisan a una cucaracha y hace crack, ese crack es la quitina, que precisamente es lo que está recubriendo al cuerpo de los artrópodos y del resto de los insectos. Para terminar, dentro de los heteropolisacáridos vamos a ver, insisto, los más representativos para no marearlos. Entre ellos están las peptinas. Las pectinas son importantes porque estructuralmente constituyen eh, lo que es la unión de esas microfibrillas de celulosa en los tejidos de las plantas. Por eso les habla de cemento, ¿sí? Las peptinas son los que mantienen a su vez la estructura de las microfibrillas dentro de las plantas. Es un éster metilado, ¿sí? Del ácido galacturónico, donde se ha reemplazado al hidrógeno de este grupo ácido por un metilo y de nuevo son uniones beta 1,4. Además, las peptinas, más allá de ser estructurales en las plantas, se utilizan como geles para la producción en la industria alimenticia de todo aquello que sea gelificado, como las conservas, las jaleas o las mermeladas. A nivel animal, lo más importante es el ácido hialurónico. Este ácido hialurónico es parte constitutiva del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es nuestro cemento, si lo quieren ver de esa manera. Eh, es lo que precisamente mantiene, ustedes seguramente habrán escuchado a más de una crema que trae el ácido hialurónico, que es precisamente la que da la que evita, la que da, ¿cómo sería? Evita que la piel se reseque generando las arrugas, ¿sí? Lo que le da es elasticidad. Ahí está, no me salía la palabra.
Entonces, el ácido hialurónico es el principal constitutivo del tejido conjuntivo junto con otros ácidos. Vamos a ver más en detalle después en química biológica. Y es lo que precisamente genera elasticidad y esa visión de juventud de las personas, ¿sí? De los rostros, de las manos, de los brazos, etc. Las semicelulosas forman parte de la pared celular, es decir que, obviamente, como ya lo nombramos, son estructura base en lo que son las plantas y finalmente dentro de un polisacárido que no tiene una función estructural ni en animales ni en vegetales, podemos hablar de la heparina. La heparina es una sustancia que se utiliza en medicina como anticoagulante. Es decir, es lo que permite que la sangre no coagule. Por lo general, es lo que les recetan a todas aquellas personas que tengan algún tipo de coagulopatía determinante o aquellas personas que son propensas a sufrir un infarto. Dentro de aquellos que están formados por azúcares, pero también por otra estructura, es decir, por otra macromolécula, tenemos a los glucolípidos y a las glucoproteínas. Estos dos tipos serían heteropolisacáridos, están presentes formando la membrana plasmática, sobre todo en la cara externa. Cuando empecemos con lípidos y veamos un poco de membrana, vamos a ver que precisamente hay cadenas de glúcidos, de glucoproteínas o de glucolípidos en la superficie de la célula, que es lo que permite la recepción de los mensajes, muchas veces a través de hormonas o a través de diferentes sustancias generadas por el cerebro. Finalmente, los peptidoglicanos, es decir, acá tengo proteínas, acá tengo péptidos, ya lo vamos a ver en detalle, pero tengan en cuenta que los péptidos son estructuras mucho más simples que las proteínas. Estos peptidoglicanos están presentes por lo general, de nuevo, en membranas celulares o en paredes celulares, pero ahora de las bacterias. Estos peptidoglicanos es lo que une a cada uno de los componentes que están presentes en las membranas bacterianas. Bien, con esto terminamos entonces el tema 4. Todos estos temas, como ya les dije la clase anterior, lo pueden encontrar en el libro, en el blanco, lo pueden encontrar en detalle y toda esta parte, ya después en el final, aquellos que regularicen la asignatura y tengan que rendir el final teórico, todas estas partes se basan siempre en lo mismo. ¿Qué son? O sea, cómo se define a la familia, cómo se las clasifica, en base a qué hacemos la clasificación, y obviamente ejemplos. Por eso es que ustedes tienen todo ahí en detalle de cada monosacárido, de cada disacárido y de cada polisacárido. Lo mismo vamos a hacer con lípidos y con proteínas. Tienen que siempre sustentar lo que están diciendo con ejemplos, que obviamente son los ejemplos que vemos o que les doy a través de cada uno de los temas.